En esta ocasión me acompaña Juan Rubio y vamos a presentar el 28 certamen de coreografía 2023. Hemos cambiado un poquito el formato porque creemos que había que darle otro empuje, había que darle más notoriedad a este concurso. Hemos estado hablando con diferentes academias, nos hemos regido también en el jurado que siempre hemos tenido con nosotros en el concurso, y bueno, pues hemos cambiado de fecha. Creían que para ellos también, para poder concursar, pues era mucho mejor el que lo trasladáramos al comienzo de su año, ¿no? De su año escolar, digamos, de alguna manera. Entonces, nos hemos ido a abril. Este año será el 22 de abril. También hemos cambiado el sitio, queríamos salir de nuestra zona de confort también un poco, y entonces nos vamos a la Plaza de Toros. Será a las 7:30 la final. También hemos cambiado un poquito lo que es, y hemos ampliado en participantes. Ahora sí vamos a que puedan concursar solistas, dúos y grupos hasta 16 miembros. El salir del espacio joven pues nos garantiza un poquito que podamos acoger a más gente bailando, y entonces pues hemos creído conveniente pues darle ese toque también. Vamos a seguir con nuestras 3 categorías: infantil, juvenil y absoluta. También vamos a cambiar lo que es el premio. Vamos a seguir dando un premio del público, pero lo daremos en la misma noche del concurso. Y como veis, sí que hemos querido pues darle pues más protagonismo a este concurso, ya que es el 28 certamen de coreografía. Y para contaros un poquito cómo van a ir las bases en ese sentido, porque también hemos ampliado el premio, hemos subido un poquito también el premio en las diferentes categorías, pues Juan os va a informar de cómo va a ser la inscripción y cuándo abrimos ya el plazo para poder recibir los vídeos, porque sí que será igual que siempre. Vamos a tener que recibir vídeos donde ellos estén ya caracterizados con el baile, y nosotros pues ya nos reservaremos pues el derecho de hacer la selección. Como máximo serán 18 grupos, y ahora pues Juan nos cuenta un poquito más en qué va a consistir. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, como todos sabéis, venimos de una situación compleja. Los 2 últimos años del concurso de coreografía se tuvieron que hacer con diferentes restricciones por la situación sanitaria que estábamos viendo en aquel momento. Lo hicimos de una manera semipresencial. En fin, ha habido diferentes vicisitudes, de algunas de las cuales os ha comentado ya Eva, y nos pareció importante que ahora que podíamos retornar, aprender quizá de esos 2 años con las reflexiones que hemos hecho, con esas diferentes reuniones y encuentros que hemos tenido con grupos, con jóvenes, con academias, como citaba, con diferentes entidades. Y de ahí viene fundamentalmente la razón del cambio en cuanto a lo que es la fecha, la temporada en la que se realizaba. Recuerdo que lo hacíamos en diciembre, es un salto bastante importante. Perdón. En cualquier caso, sí que me gustaría recordar muy brevemente que hablamos de una iniciativa que tiene 18 ediciones, que ha pasado por multitud de formatos, cambios, evoluciones, diferentes ubicaciones, y eso nos da un cierto aprendizaje para ir intentando siempre. Cualquier actividad no se mantiene viva por sí misma, necesita una cierta actualización constante, tanto en contenido, formatos, convocatorias, relación de premios, a quién te diriges, etc. Todo ese tipo de conjunto de reflexiones nos han llevado a intentar esta nueva modalidad, este cambio que nos parece interesante y bastante, pensamos que ajustado a las necesidades y a los tiempos que se manejan dentro de este mundo de la coreografía, de la danza y del baile. A partir de aquí, por dejar claro solamente 3 cuestiones, os resumiría muy brevemente en cuanto al tema de inscripción, que a partir de la semana que viene ya podrán realizar los grupos, empezaremos a comunicarlo, etcétera, y a presentarlo y hacerlo llegar por diferentes redes y grupos de correo, personas que nos han inscrito y demás. Empezaremos, como decía, lo que es propiamente dicha la inscripción. Inscripción que se alargará durante todo el mes de febrero hasta finales 29, 30, 31. Tampoco
hacemos ahí, somos muy estrictos, pero sí durante el mes de marzo, para que, y esa inscripción, como decía, se puede hacer en dos modalidades. Una, que es a través del portal del registro telemático de la sede del Ayuntamiento de Villena, y en cualquier caso la experiencia nos dice que hay grupos que tienen dificultades con esa modalidad y siempre también se podrían dirigir al espacio joven, a nuestro correo electrónico, a nuestro contacto, en fin, como mejor les pudiera llegar y venir esa información para facilitarles ese proceso de inscripción, para que no tengamos un poco ese hándicap que todavía, insisto, en algunos grupos supone manejarse con cargar documentos, el formulario de inscripción, etcétera, a través de un registro telemático. Esa inscripción este año tiene un cambio importante, y es que hemos duplicado el número de participantes que pueden formar o componer un grupo a la hora de presentar una coreografía. Una vez pasado ese plazo, lo que haremos será, habrá una comisión en parte o en una parte muy importante compuesta por los propios miembros y miembros del jurado del día 22 de abril, que hará una preselección de ser necesario, porque hemos establecido ese máximo de 18 grupos para la final del día 22 de abril en la Plaza de Toros. Una vez hecha la selección, hay un periodo de tiempo, nos comunicaremos con los grupos para que ultimen, preparen y, bueno, pues eso, vayamos a la presentación del número, de la música, de la coreografía ese día 22. Es importante destacar que esos vídeos tienen que ser a plano único, plano general, y sin que haya ningún cambio destacable de cara a lo que luego se podrá ver en caso de ser seleccionados en esa final. Luego, en cuanto al tema de los premios de las categorías, por contextualizarlo de una manera más precisa, sí decir que cuando hablamos de infantil estamos hablando de un rango de edad entre los 9 y 12 años, cuando hablamos de juvenil aproximadamente entre los 13 y 17, aparece también la fecha de nacimiento en las bases, y por último, cuando hablamos de absoluta, estamos hablando a partir de los 18 años. Esas son las tres categorías, y los premios concretamente. En la categoría infantil habrá dos premios, en todas las categorías habrán dos premios. En infantil habrá un primer premio de 300 euros y un segundo premio de 200, en juvenil de 600 y un segundo premio de 400, y en absoluta son 700 euros para el ganador y 400 euros, que son un rango de premios bastante interesante. Hay una ligera subida en algunas categorías, para, bueno, pues incentivar un poco también ese esfuerzo y ese reconocimiento de trabajo que conocemos bien, que tienen que hacer tanto los que son más semiprofesionales o trabajan en academias, pero también esos grupos de carácter natural o informal que durante meses se reúnen para preparar una coreografía. Y en algunos casos, por ejemplo, ya conocemos de grupos que ya están preparando pues, en fin, el montaje y la coordinación de ese momento para la representación de la final. A partir de aquí, bueno, pues hacer esa invitación generalizada, sobre todo porque una de las características principales de nuestro concurso es que no tiene una modalidad o un estilo determinado. Estamos abiertos a la danza clásica, al flamenco, a los bailes más de carácter urbano, en fin. El jurado por eso siempre es un poco una amalgama de diferentes profesionales que puedan hacer esa valoración de la manera más objetiva posible, porque no tiene un estilo determinado. Por lo tanto, cualquier grupo, academia, conservatorio que esté preparando, que pueda preparar un número para este certamen, puede hacerlo, porque, insisto, no es como muchos, un certamen de bailes urbanos o de breakdance o de flamenco, por ejemplo, que también hay bastantes. No, es un certamen, como digo, que no tiene esa concreción, sino que está completamente abierto. Y bueno, esperamos que sea acogida bien este cambio y este formato, sobre todo porque eso nos va a permitir recuperar unas extensiones de escenario, de montaje escenográfico y de asistencia de público que especialmente los 2 últimos o 3 años no habíamos podido realizar, y en eso estamos trabajando y eso es lo que compartimos hoy con vosotros. Me gustaría también decir que el premio del público este año también son 200 euros y trofeo, que se incorporarán al acta de premios de ese día.
¿Qué? Ah, Entonces, los premios 300, 200, 600, 400, 700 y 400. Más 200 euros de premio de del público. público. Todos esos premios llevarán sus medallas individuales y un diploma grupal. No.